conversar con nuestra especialista en neurociencia, Ani, sobre el interesante tema, pues, de los resultados de la prueba PISA y la neuroeducación. Buenos días, bienvenida. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, bien, por acá. Fíjense, ustedes se enteraron de los resultados de la prueba PISA recientemente publicados. Y fíjate que mucha gente me dice, bueno, pero entonces, ¡qué horror! ¿Pero qué está pasando? Sí, de hecho, nosotros lo comentamos aquí, que lo tuvimos como un tema del día, y decíamos, dije, ok, ¿qué debemos decir? Lo mismo de siempre, de que no somos bueno, los pero últimos. estamos en el 70, no somos o el- decir, no somos ¿por el qué último? no podemos llegar más arriba? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesita Panamá? ¿Por qué tenemos que mantenernos siempre en el mismo lugar? Es la pregunta, definitivamente es, cuando no obtenemos el resultado que nosotros queremos, cuando nosotros queremos estar en otro lugar, cuando queremos definitivamente tener una población completamente con resultados óptimos de acuerdo a las políticas que se han tomado, pues y eso no es lo que está dando resultado, obvio que tenemos que hacer, cambiar la estrategia. Definitivamente. Fíjense que esta generación millennial, centennial y toda esta generación que viene ahorita con un exceso de, por ponerle exceso, porque no es exceso, es una nueva era en la que hay mucha información y que hay una inmediatez en la obtención de ella. Evidentemente los recursos pedagógicos que tenemos en el sistema educativo no tienen que ser los mismos. Entonces, si estamos utilizando las mismas estrategias, definitivamente los resultados vamos a obtener similar y no vamos entonces a evolucionar conjuntamente con el manejo de la información. Entonces, pues es maravilloso los resultados. Maravillosos, ¿por qué? Porque nos están diciendo por dónde no es el camino. Claro. ¿Ok? Nos están indicando dentro de nuestro sistema educativo hay Ahí que no hacer es. cambios. Hay que cambiar. Hay que incorporar cosas. Y fíjense que traigo este tema a colación porque la neurociencia, hasta hace 10 años, que dieron todo este resultado de todos estos estudios del proyecto Conectoma Humano, y en el cual nosotros no teníamos como seres humanos, como humanidad, tanta información acerca de cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprende, cuáles son las mejores condiciones para el aprendizaje y para la educación. Y pues si ya ahorita los tenemos, hay que hacer una evolución completa de los métodos de enseñanza y de los métodos de aprendizaje. Y fíjense que hay cosas puntuales. Ahorita ustedes no han escuchado esto de que los chicos, que está de moda que todos tengan TDA. Hay muchos niños con déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué creen ustedes que antes no sucedía? Porque teníamos mucha actividad. Cuando estudiábamos nosotros. ¿Qué pasa ahorita con los chicos que no quieren escribir? Están Si tú- conectados al celular y todo es Quieren inmediatez. tecnología y Botón. no se hace lo que uno hacía antes, que iba a las librerías, buscaba, investigaba, hacía resumen de lo leído. Ahora es copy-paste, bajo de aquí, de internet, listo. Entonces, fíjate que la tecnología nos está obligando a evolucionar. Si nosotros antes obteníamos la información en libros, en bibliotecas, en tener que ir, identificar, hacer resumen, tener que entregar el texto porque no te lo ibas a llevar para tu casa, tener el resumen en tu cuaderno, cuando ahorita muchos chicos tienen en menos de un minuto. O sea, antes hacer una tarea nos podía llevar 2 o 3 horas. Claro, correcto. Ahorita en menos de un minuto tienes a través Todo. de cualquier 1 millón dispositivo, de respuestas. lo tienes en formato largo, resumido, Pero yo no- en video. Exacto. Yo no generalizaría. Ok. O sea, la vida así es. Sí. Yo no hablaría en general porque yo creo que hay muchos educadores que hoy día buscan el razonamiento de parte del estudiante, en efecto, y precisamente por eso, porque sabemos que los niños tienen todo al alcance de la mano. Todavía se están utilizando los libros de textos en los colegios. Y yo sé y confío que hay muchos profesores que están todavía intentando desarrollar esa parte del razonamiento, de la investigación, ¿no? Sí. Entonces no diría que todos. Bien es cierto que tenemos estas herramientas y que los niños en casa al realizar las tareas pues tienen otros métodos para encontrar la información. Sin Definitivamente. embargo, en las escuelas no creo que todo sea simple memorización. Sí, yo también creo y no generalizaría, porque definitivamente las generalizaciones son antipáticas, odiosas y además muy excluyentes. Claro. ¿Ok? Muy excluyentes del resto del grupo de la población. Pero fíjense, trayendo a lo que es neuroeducación per se, neuroeducación en general, nosotros tenemos que utilizar a tope nuestro potencial para el aprendizaje. Tenemos que saber que en el aula de clase tiene que haber emoción.
porque si no nos emocionamos con lo que estamos estudiando, nuestro cerebro no lo graba de una manera eficiente. ¿Se acuerdan que en una oportunidad hablábamos de que en el aprendizaje tenemos que tener 3 neurotransmisores activos? Serotonina, dopamina y oxitocina. Es decir, en el salón de clase yo tengo que activar la emoción, sentir o que los chicos tengan sentido de pertenencia y además motivación. Ese es el triángulo del aprendizaje o del punto perfecto para que el aprendizaje nuevo se dé. Obviamente contando algunos puntos adicionales como el tema de la nutrición y el tema de la actividad física dentro del salón, dentro del aula de clase. ¿Qué tal si nosotros le brindamos herramientas nuevas a los profesores para que enseñen geografía a través de un juego de pelotas? A que enseñen la historia y todo lo que tenga que ver con festividades patrias a través... Bueno, puede ser Teatro. dramatización. Teatro. Bueno, mira que Claro. aquí Sara tocó el tema del teatro porque es afín al teatro. Pero fíjense que el tema de la generalización viene dada muy bien y lo acaba de tocar Marce, y es con respecto al tema de las inteligencias múltiples. Nosotros no podemos medir a través de un examen escrito únicamente, que esa sea la vía de evaluación, porque cada chico tiene tipos de inteligencias diferentes. Y ahora, actualmente, con la cantidad de información a la que ellos están, no voy a decir expuestos, sino a la que tienen facilidad de obtención, su tipo de inteligencia se desarrolla de forma más fácil y de forma más acelerada. Claro. ¿Ok? Entonces, si hay chicos que tienen expresión corporal de forma fácil, probablemente ellos haciendo una obra de teatro puedan explicarlo. Incluso la obra de teatro puede ser muda. Yo tengo una opinión muy Y particular dice todo. sobre eso, pero la voy a dar luego de la llamada que tenemos que contestar, una llamadita para ti. Buenos Perfecto. días. Hablando, Buenos días, Hola, buenos buenos días. días. Hablando de la prueba PISA y la revolución educativa. En la educación, cómo Exacto, no. buenos Miren, días. yo siempre he escuchado a muchos expertos en educación que hablan que todo es memorizar y memorizar. Pero yo pienso que si a ti te da Alzheimer, ¿cómo vas a exponer, a analizar tus pensamientos si no tienes esa base de datos en tu computadora que es tu cerebro? Me parece que para aprender hay un 50% de memoria y un 50% de análisis. Esa es mi intervención y gracias por escucharme. Gracias Muchas a usted gracias por su llamar. llamada. Efectivamente, nosotros aprendemos Sí, a para través de poder la memorizar memorización. tienes que relacionar, o sea, necesitas utilizar la mente, definitivamente. Hay un esquema de capacidad para repetición memorizar. para fijar nuevo conocimiento, y la repetición te ayuda a generar un nuevo camino neuronal varias veces repetido, hace que el efecto de poda neuronal no se dé porque lo vas a recordar y vas a visitar nuevamente ese recuerdo o esa nueva información. Sin embargo, hay otros recursos para tú generar el aprendizaje. Evidentemente, el poder cognoscitivo que tenemos nosotros para resolver problemas complejos, es decir, el análisis de la realidad, efectivamente te permite a ti entender las cosas antes de poder explicarlas. Que tu propio cerebro genere el conocimiento. Por eso es que es muy importante en las aulas generar conocimiento reflexivo y no brindar solamente la información de forma magistral. El profesor es el único que sabe y brinda el conocimiento. Cuando tú haces participar y haces generar en ellos las dudas, evidentemente estás poniendo en práctica la resolución de problemas. Sé que Mamael. hay estudiantes pues, que han dado en otro tipo de competencia campeones de no sé qué, matemática, o sea que sí hay gente haciendo el trabajo como es. Ahora, mi pregunta, digo, esto es abierto a todos porque seguramente no tenemos la respuesta, ¿por qué no replicamos eso que se hizo con esos grupos de estudiantes en la población? Porque ya funcionó, tenemos campeones de matemática de primaria, campeones de matemática de secundaria, y ahora tenemos la prueba PISA 72. ¿A quién le hicieron esa prueba? Porque si Amael tenemos los está- campeones de matemática, Amael estaba ¿a quién se la afectado por hicieron? eso. Es que yo no puedo creer que todavía digamos, pero no estamos de último. Tenemos llamada Eso era para que telefónica. el Ministerio de Educación todos renunciaran. Buenos días. Llamada vamos a hablar de telefónica. eso. Buenos Fuerte, días. fuerte. Buenos días, yo quería preguntar. Pregunte.
Yo quería preguntar, ¿cuál es el papel del educador en ese fracaso que hemos tenido en la prueba de PISA? Segundo, ¿qué papel juega el padre de familia? Tercero, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo más importante? Y el mensaje que la licenciada va a mandar sobre cómo solucionamos para tener en las próximas pruebas mejor resultado, porque eso ha sido preocupante, tanto en la escuela pública y privada. Gracias. Gracias por llamar. Gracias. Muy importante la participación. Fíjense que yo creo que fue muy dura muchas opiniones que le dieron al grupo de docentes, que hacen una gran labor día a día con los estudiantes en clase. Y fíjense que la señora pregunta, ¿cuál es el papel, cuál es el rol de los profesores en estos resultados? Pues efectivamente el papel del profesor fue el que ha venido haciendo durante toda la historia y en el cual ellos están sujetos a un sistema, a generar información de una forma en la que está estructurado y en la que ellos tienen que sujetarse y tienen que controlar. A ellos les dijeron, se tiene que hacer de esta manera y lo vamos a evaluar de esta forma. ¿Cuál es el papel? El papel de innovar. Y a veces los profesores quieren innovar, pero no pueden porque el sistema ya está estructurado de una manera. Gracias. Entonces, sí creo que efectivamente hay muchos profesores innovadores, pero el papel es de la política educativa en general. Vamos a cambiarla y vamos a incorporar nuevas formas de evaluación y nuevas formas de brindar la clase. Sí, otra cosa es lo siguiente, el Ministerio de Educación o el colegio o los libros de textos son los que están a cargo del contenido a dar. El colegio generalmente tiene una metodología, y lamento decirles que muchos colegios privados de Panamá te cobran un billete, dicen, tenemos metodología libanesa. Pero cuando tú traduces eso a la realidad, y se lo digo por experiencia propia, la metodología no depende siquiera del colegio, depende del profesor. Él es el que va a tomar todo este contenido y lo va a brindar a través de su metodología, la que él aprendió a través de los años y la que aprendió en la universidad. Ahora, ¿dónde está el reto? Se lo digo como educadora con experiencia. Es bien difícil, Ani, cuando tú entras a un salón de clase y tienes 25 niños, enseñarle a un niño las partes de la planta con tu dinámica, tu metodología, cuando te encuentras a un montón de gente abogando en los medios incluso las profesionales que tienes allí de bienestar en pro de los niños, porque empiezan a darte un montón de diagnósticos. Primero, ahora hay un montón de diagnósticos que en mi tiempo no existía. Correcto. Bien es cierto que hay que respetar y hay que entender, hay niños sí con ciertas capacidades especiales, hay niños con necesidades especiales, hay que hacer adecuaciones, pero se defiende mucho, yo creo hoy día, esto de las inteligencias de cada niño, y no estamos obligando a los niños a cumplir con sus tareas como se hacía en el tiempo de antes, en el que si el niño tenía que hacer una suma, resta, multiplicación y división, eran 25 niños, 23 lo lograban. ¿Me explico? Sí. Ahora nos preocupamos por individualizar la educación y no estamos retando a todos los niños a que cumplan académicamente con lo que tienen que cumplir. Pero es que no podemos perder... defender a todos los niños, no se puede. Tienes que obligar al niño tiene que saber que hay retos. Más que obligarlo, incentivarlo, para no que suene tan fuerte, más que obligarlo, bueno, vamos a impulsarlo. Y la forma de impulsarlo es precisamente desafiando con diferentes hitos de educación y logros que tiene que alcanzar. Evidentemente, hay una política de inclusión y hay niños con capacidades y habilidades distintas. Eso lo entiendo. Pero fíjense algo, los profesores, el objetivo del profesor es transmitir una información y un conocimiento nuevo en los chicos. Y esa transmisión de información la pueden generar ellos si ellos empiezan a analizar esa nueva información con su realidad. Y a través de las repeticiones, Ani, porque en casa mamá y papá tienen que repetir, repeticiones. Entonces, a veces los papás no quieren repetir en casa y dicen, ay, es que, ¿sabe qué, teacher? Mi hijo no entiende esto. ¿Qué vamos a hacer? Ganó 3, ¿le puede repetir la prueba? El niño tiene que aprenderlo en casa. A veces los papás se ponen, ¿sabes?, en un plan como que, ay, es que mi hijo, él no es bueno para esto, ¿qué podemos hacer? No, tienes la responsabilidad en casa de apoyar al niño para que a través de repeticiones a veces se aprendan las cosas. Es importante tener en cuenta que la labor conjunta de profesor y padres es la mezcla perfecta
para que el chico pueda lograr sus hitos de neurodesarrollo y sus hitos dentro del aprendizaje, dentro de la educación. Entonces, muchas veces los padres se desentienden del proceso educativo porque lo tienen que hacer o tiene que ser un check solo del colegio. Sin embargo, hay muchos profesores también que piensan, eso lo tiene que hacer el papá en casa y tiene que ponerse con las tareas y mandan 1000 tareas, cuando ya el modelo finlandés, que es uno de los modelos educativos predominantes o de referencia a nivel mundial, indica no mandes tarea para la casa porque puedes hacer dentro del propio bloque escolar, horario escolar, diferentes ejercicios o tareas de reafirmación y ratificación del nuevo conocimiento. Pero te digo algo, dependiendo de la materia, hay horarios en los que no da, porque por ejemplo en inglés, matemática, español son las materias básicas y te dan horas suficientes para reforzar. Sin embargo, con esas horas no alcanza para que el niño perfeccione en matemáticas, por ejemplo, las operaciones básicas. En casa el papá tiene que ayudar. Totalmente. No darle al niño en la casa nada que dar, no va a dar la oportunidad de que el niño aprenda las cosas y las masterice a temprana edad lo suficiente como si le mandaras una tarea. No digo llenar al niño de tarea, pero las tareas sí son necesarias. Sí, y fíjense algo que acabas de decir, desde Marce. mi punto de vista, ojo, esa es mi opinión. No, está muy buena tu opinión, y fíjense que nunca llegar a los polos, nunca llegar a los extremos, siempre con un tema equilibrado, pero es completamente importante algo que no se está dando, porque hay muchos niños que estudian en clase y que luego van a su casa y hacen las tareas con sus mamás, y hay mamás que están con los niños. Igual el rendimiento no es el óptimo, el satisfactorio, ¿ok? Pero entonces fíjense, ¿qué está pasando de distinto o qué podemos incorporar dentro del salón de clases o dentro de los estudios en casa con las tareas? Y es el tema de la inteligencia emocional, ¿ok? Que es un tema que está de lado en el actual sistema educativo y que nuestro cerebro tiene siempre activado nuestro sistema límbico. En casa, fortalecer el autoestima y la confianza en el chico de que él se la crea, de que sí puede, porque muchas veces hacer la tarea a los papás les fastidia, les cansa porque Sí, están es agotados, y entonces, ay, tengo que llegar. Y a veces transmiten un mensaje errado a los Sí, es chicos, pero no pudiste hacerlo solo. Entonces ya el mensaje es de que él no pudo, y entonces no estamos reforzando en ellos precisamente la confianza y la autoestima. Igual pasa en el salón de clase. Si no sale bien a la primera, el teacher puede utilizar una metodología distinta para hacerle llegar el conocimiento desde otra vía. Claro, buscar alternativas. Entonces yo sí creo que hay que cambiar, incorporar inteligencia emocional en aulas, y evidentemente que los padres tenemos un rol Eso importante. debería ser una materia, ¿no? Debería ser una materia. Antes aquí en Panamá, Valores. estaba la clase, ajá, estás clarita, de religión y valores, y ahí aprendías un poco de eso. Sí, sin embargo, pues religión y valores es una temática que no se debe dejar de dar, pero el tema de la inteligencia emocional es un tema grueso, y yo creo que en principio, si todos los profesores, si todos los docentes del sistema educativo hoy en día, si el MEDUCAC midiera el coeficiente emocional de esos profesores, que son los que están modelando a esta generación, porque nosotros aprendemos con el ejemplo, con la visualización de patrones. Si empezamos a medir ese coeficiente emocional, identificaríamos cuáles son las habilidades que hay que desarrollar en el grupo de docentes. Identificar esas habilidades y luego reforzarlas en ellos es el cambio de una generación. Créanme, y para mí es completamente apasionante el tema, porque se generan cambios trascendentales. Gracias, Ani, Ani. Ahora vamos a tener un gracias. debate, Ani y yo, porque Exacto. yo voy a hablar con ella el tema de las tareas. Ani, 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 mil gracias. Me parece mil gracias, bien. de verdad. A Mil gracias ustedes. por haber estado con nosotros.